noticias en 24 horas. 7:31, vamos a seguir analizando los efectos del caso Purga, que tiene esta injerencia política, o que ha revelado esta injerencia política en la función judicial. Está con nosotros el doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Macías, gracias por acompañarnos. Secretos a voces, porque mucho se hablaba siempre de esta influencia o injerencia de la política en la función judicial, no ahora, a través de la historia. No ahora se señalan a partidos políticos, a través de la historia se señalan a partidos políticos. ¿Qué opina usted de esto? Buen día, Milton, y a la audiencia que nos escuche en el poder. En primer lugar, creo que está sumamente mal el hecho de que se normalice esto de que existan secretos a voces. Creo que es el primer error que ha cometido la ciudadanía, la función judicial y todas las instituciones del Estado en normalizar esta situación de establecer esto como algo común, el que los actos de corrupción a través de la política o a través de la delincuencia organizada que se ha tomado, como se puede ver la Administración de Justicia, se normalice y sea algo que, si la Fiscalía General del Estado no le pone y se evidencie, ahora sí todo el mundo quiera meter la cuchara y pueda decir que, claro, se escuchaba y se preveía que ocurría, y sin embargo ahora todo el mundo ya emite su opinión en contra de estas situaciones. Sin embargo, promocionarlas, nadie nunca las denunciaba. Ese es un primer gran error de la ciudadanía y quienes están involucrados en esto. Ahora, se revelan, por ejemplo, en los chats del ex asambleísta Fuentes, cómo se operaba para lograr la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, por ejemplo. Y se cumple además. Es decir, todo lo que se planificaba de una manera ilícita, con presiones, con coimas incluso, se va cumpliendo. Es decir, querían que tal persona sea presidente de la Corte Provincial de Justicia en reemplazo de la persona que también estaba aparentemente cooptado por ellos, y se dio. Es decir, ese manejo al estilo manejo de marionetas. Sí, estas estructuras de poder se denotan como lo que ocurre en la delincuencia organizada, ¿verdad? Inclusive la Convención de Palermo recoge esto de la estructura de mafias organizadas, que para no dejar estas cuotas de poder tienen que tener costado, ¿verdad?, lo que es los jefes de la estructura, en este caso, como se denota que tenían a su haber las cortes provinciales, necesitaban continuar, ¿verdad?, teniendo las presidencias de las cortes provinciales. No nos olvidemos también en este sentido que no solamente en el caso Purga está la presidenta o la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Hay una coincidencia temporal y sobre este cargo también en el caso Metástasis. Está inmerso también el expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Entonces, no es una coincidencia que solamente se haga ruido en negativo solamente en el caso de la Purga. También en Metástasis, también la delincuencia organizada ha querido ocultar la administración de justicia a través de las cortes provinciales. Miren, Manabí, Guayas, y no sabemos si escarbamos un poco más o si la Fiscalía escarba un poco más, si en las demás cortes provinciales de justicia del Ecuador también ha ocurrido lo mismo. Porque esto es lo que se busca, tener la administración de justicia a través de las cabezas, que en este caso son las cortes provinciales. Y dése cuenta también cómo ocurre. Ambos presidentes son electos en el periodo 2022-2024, donde ocurren algunos de estos eventos en los cuales están inmersas estas acciones jurisdiccionales, que son otra coincidencia. Habeas corpus, acciones de protección, habeas datas, en los cuales se benefician a narcodelincuentes. Esas son coincidencias que la Fiscalía General del Estado está investigando y que es una suerte de control de la Administración de Justicia. Bueno, usted acaba de salir de la función judicial, acaba de dejar una magistratura en la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué oía? ¿Qué escuchaba? ¿Qué se decía? Recuerde además que con el caso Metástasis, varios allanamientos se produjeron en las oficinas de algunos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Claro, es impresentable que ocurra este tipo de situaciones desde la Corte Nacional cuando se presentaban estas situaciones respecto de actuaciones irregulares de las Cortes Provinciales. Creo que ustedes se percataron que en este periodo de 2021 a 2024 que estuvimos, nosotros con mayor hincapié revelábamos varias declaraciones de error inexcusable y manifiesta negligencia
por estas actuaciones irregulares de los jueces de las Cortes Provinciales, sobre todo en los habeas corpus. Y en este sentido, no sé si ustedes recuerden inclusive que hubo manifiestos en varios medios de comunicación y malestares por los jueces de las Cortes Provinciales hacia las Cortes Nacionales. Por cuanto nos percatamos de estas situaciones y establecíamos estas declaraciones previas que debían haber devenido en destitución en todo caso. Pero el Consejo de la Judicatura ya ha manifestado que en esa época, cuando estaban los señores Terán y Muñoz, lo que se hizo por parte de los directores provinciales es archivar, sin tener ninguna competencia, estos sumarios administrativos. Y vean qué es lo que ha ocurrido. Ha habido una suerte de control por parte de estos funcionarios judiciales del ámbito administrativo, que también han sido parte de esta estructura organizada, que han estado cubriendo las espaldas de ciertos juezas y jueces. No puedo generalizar tampoco de todo, eso lo harán las investigaciones y revelarán quiénes están inmersos, y también han sido parte de esta estructura organizada que se están cubriendo las espaldas para cumplir con las situaciones de los tentáculos de los narcos que estaban inmersos en este tipo de delitos. Bueno, ya está clara la infiltración de la política y de las mafias en la función judicial. Aquí la pregunta importante, doctor Macías, y lo que se viene o lo que se debe venir es, ¿cómo curamos esto? ¿Cómo depuramos primero? ¿Cómo depuramos? Y segundo, ¿cómo corregimos? ¿Cómo de aquí en adelante podemos mejorar la justicia para que la gente confíe? La gente no confía en la justicia. A ver, yo lo sigo manteniendo y lo pronuncié cuando era funcionario judicial de 20 años, cuando era juez nacional, y lo vuelvo a mencionar. El Consejo de la Judicatura le queda debiendo al país desde el 2019. Ya van 5 o 6 años que no se realiza ninguna evaluación a la función judicial, a ningún servidor, sea juez, secretario, ayudante judicial, gestor de archivos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en primer lugar? Por eso, inclusive, la Corte Constitucional, ante el planteamiento de referéndum y consulta popular, a la pregunta sobre la evaluación de toda la función judicial, la respuesta fue que existen los mecanismos legales para que se efectúe la misma. Manifestó, en este caso la Corte Constitucional, que el Consejo de la Judicatura tiene la potestad y la normativa legal para realizarlo, y en referencia a los patrimonios de los jueces, juezas y demás servidores judiciales, la Contraloría General del Estado tiene la normativa y la potestad. Lo que tiene que articularse por parte del Consejo de la Judicatura, en vez de estar buscando solamente llenar cargos de jueces y juezas, es realizar una evaluación emergente de todo el sistema judicial, como se realizó alguna vez en el 2011, y en todo caso depurar a quienes tengan que depurar de forma integral, y de esta forma, conjuntamente con la Contraloría General del Estado, inclusive revisar los patrimonios de todas y todos los servidores judiciales, no solamente los jueces y juezas, porque no se olviden que también están inmiscuidos también servidores judiciales, inclusive del ámbito administrativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Solamente el Consejo de la Judicatura hasta la actualidad se ha dedicado, y hay expresiones inclusive del presidente Román, en que la mirada en primer lugar está a llenar los cargos de juezas y juezas, con juezas y con jueces de la Corte Nacional, y los cargos de jueces que están sin ocupar a nivel nacional. ¿Por qué van a empezar por esa primera línea? Si lo que en primer lugar hay que empezar es hacer una evaluación para ver si en estos años han cumplido sus metas y expectativas quienes están como servidores judiciales. Inclusive es una obligación constitucional la evaluación periódica para ver si esos servidores, jueces, juezas y los demás de carrera judicial están cumpliendo con las expectativas del servicio público. Y en esa misma línea, a través de la Contraloría y las direcciones de transparencia, podemos evaluar si en realidad contamos con servidores que no están inmiscuidos, como ya lo ha evidenciado la Fiscalía General del Estado, en posibles actos de corrupción y en delitos como se evidencian en los casos metástasis y purga. Eso debería ser lo que emergentemente debe realizar el Consejo de la Judicatura, y claro, deben asesorarse porque en realidad no tienen un norte fijo, solamente expresiones en medios de comunicación, haciendo únicamente populismo judicial. La evaluación, tema importante. La evaluación que se llevó a cabo en 2019 de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que provocó cambios, ¿funcionó? En cierta medida se pudo evidenciar que habían jueces y juezas que dentro de la evaluación, que fue un mandato que provenía de los poderes especiales que sirve el Consejo de Participación Ciudadana, luego de este referéndum, funcionó en la medida de que se evidenció de que habían jueces y juezas que al no haber pasado la evaluación no estaban aptos para continuar en sus cargos. Dentro de lo que es el Código Orgánico de la Función Judicial también existe esta medida de evaluación para que todos los servidores judiciales, incluidos jueces y juezas o los de los demás niveles,
se someten a una evaluación en primer lugar y de no pasar la misma, tengan una oportunidad para después de 3 meses, ¿verdad?, se sometan a una nueva oportunidad y al no pasarla por una segunda ocasión, sean separados de sus cargos. Pero lo interesante aquí es que en coordinación con la Contraloría General del Estado también puedan analizar los patrimonios y verificar si dentro de estos años el incremento patrimonial de sus bienes va acorde con el sueldo que ganan. No puede ser que un juez de primer nivel que gana $4.100, un juez de tribunal penal que gana $4.400, un juez provincial que gana $5.100 y un juez de Corte Nacional que gana $5.630 tenga un incremento patrimonial que vaya exacerbado a las expectativas que por año de servicio y tiempo en la función judicial no se acorde al estatus viviente y los gastos inclusive que tengan. Aquí podemos inclusive intervenir la UAPE y la unidad de servicio de rentas internas, que también hace el contraste con los que se factura y se permiten gastos personales. O sea, las herramientas están para tratar de erradicar esta corrupción que está en la función judicial, que no pueden ser todos, en eso estamos claros, no hay que generalizar, pero hay que empezar también a colaborar con lo que ya ha exhibido la Fiscalía General del Estado, porque de lo contrario solamente estamos cargando a una sola institución del Estado todo el trabajo que nos corresponde aunar a todos y cada uno de nosotros en el ámbito que nos compete. Y en estos casos, insisto, el Consejo de la Judicatura le queda debiendo al país y a la ciudadanía. Ahora, y para finalizar, el tema de la impunidad provocada por la corrupción, por la metida de manos de la justicia, por la infiltración de la narcodelincuencia, de la política, pero también desde las leyes. Ahora mismo hay una reforma planteada en la Asamblea Nacional para cambiar algunos artículos del COIP, por ejemplo. Tema recursos de revisión de sentencias ejecutoriadas. ¿Usted cree que eso es para meterle la mano a la justicia? También levantar la reserva de investigaciones de la Fiscalía, por ejemplo. Claro que sí, yo ya me he pronunciado inclusive en varios medios, en varios simposios y a través de mis redes sociales. No es posible que cierta bancada política, para sus pretensiones propias, pretenda hacer que se aprueben reformas que beneficien solamente a su sector. En primer lugar, se intenta desnaturalizar el recurso de revisión con causales que no estiman revisiones de hechos de la sentencia ejecutoriada, sino situaciones de derecho. Se trata de utilizar el control convencional, que lo único que hace a través de la sentencia del sistema interamericano es determinar responsabilidades del Estado por una mala administración de justicia para transformarla en situaciones que interrumpan dentro de la administración de justicia y cambien el fallo condenatorio. Eso no existe. O, por el contrario, una causal que también trate de revisar nuevamente la validez procesal, que ya fue revisada por 10 jueces, ¿verdad?, tanto en primer nivel, en tribunal de juicio, en apelación y en casación. O, por el contrario, más grave todavía, hay una disposición general dentro del paquete de reformas donde se obliga a los jueces de la Corte Nacional a revisar de oficio. No existe la revisión de oficio en el derecho positivo interno. Aquí en el Ecuador no existe la revisión de oficio. So pena de ser inclusive destituidos en el caso de que no lo hagan en el plazo de 45 días o un adicional de 30 días. Es más, hablan de que si no lo hacen ellos, se designarán jueces suplentes. Y ahí sí, un poco más servido de que el Consejo de la Judicatura lleva a cabo un proceso muy apurado de selección de como jueces temporales. Puedo procurar que esos jueces temporales serán, si es que pasa esta reforma, aquellos que destituyan a los jueces de la Corte Nacional para cumplir con estas expectativas de recurso de revisión. Si fuese así, sería una suerte de que estaríamos viendo de qué vereda estaría el Consejo de la Judicatura para estar en el empate de estas reformas que se están presentando. Ahora, sobre la reserva. Si estuviera pasando este proyecto de reforma sobre la reserva, la cobertura de la reserva judicial, ¿verdad?, es únicamente para que se proteja el derecho de las víctimas y de quienes son investigados para que tengan acceso a estas investigaciones. No es para mí más. Si abrimos el abanico para que sea el Consejo de la Judicatura, participación ciudadana de los asambleístas, actualmente ya se hubiera filtrado todas las investigaciones en los casos Metástasis y Purga, y como tú bien dices, Milton, se hubiera generado impunidad, no hubieran personas aprendidas y la narcodelincuencia y la narcopolítica siguieran imperando en el país, porque en este momento lo que hay solamente es una parada, porque se ha evidenciado en este momento. Pero créanlo que igual siguen delinquiendo, siguen estableciendo sus tentáculos. Sin embargo, si seguimos con esta línea trazada por la Fiscalía General del Estado que ha exhibido lo que está ocurriendo,
podemos erradicar un poco estas cuestiones, pero no solamente es esa institución. Ya la ha manifestado, tenemos que intervenir. Todas aquellas que estamos involucradas, y si no lo hacemos desde el Consejo de la Judicatura principalmente, porque está en la función judicial enquistada, no vamos a lograr nada. Y ya desde no solamente está queriendo nombrar jueces, que eso no nos lleva a nada. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Tenga buen día. Gracias a ti, Víctor. Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Volvemos enseguida.